Hola a todas y todos, mi nombre es Nancy Pérez y soy docente de la experiencia recepcional en la sede Las Selvas. En colaboración con sus profesoras y profesores de experiencia recepcional en las 4 sedes de la UBI, hemos diseñado el cuadernillo y las actividades de este curso. En esta ocasión, les voy a compartir un poco en relación a la actividad número 2, en la que revisaremos nuestro marco contextual. Bienvenidas y bienvenidos. Bien, en esta actividad revisaremos el marco contextual. Plantearemos nuestro marco contextual desde una perspectiva de territorio. Plantear el marco contextual desde una perspectiva de territorio implica poner énfasis en las relaciones, en que el territorio no es algo dado, sino que se construye a partir de las relaciones, de las prácticas, del lenguaje y los significados que se le asignan a lo que hacemos en el contexto en el que lo hacemos. En ese sentido, la territorialización es un proceso construido por la diversidad de actores, actoras que han habitado o actuado en ese lugar, es decir, es la manera en que se han relacionado, se relacionan o quieren relacionarse con los diversos elementos de lo que consideran es su contexto. Vamos a pasar a esta diapositiva en las que mostraremos algunas imágenes de este contexto. ¿Pasamos la diapositiva? ¿La siguiente? Por ello, los datos como altitud, longitud, clima, flora, fauna o infraestructura, economía, etcétera, no representan en sí mismo a nuestros territorios. Siguiente. Hablar de territorio es plantear las percepciones, prácticas, hechos en que participan las y los actores que son determinados en alguna medida o se ven influenciados por tales o cuales circunstancias que son consideradas o pueden ser consideradas como datos objetivos. Pensemos en que la existencia de un bosque no se entiende sin la presencia de los ríos, de la flora, la fauna, las agriculturas y las culturas que interactúan con el bosque, sino que la existencia de un pueblo, en ese sentido, no se entiende sin relaciones sociohistóricas, políticas y ambientales. Siguiente. Construir el territorio en el que desarrollamos la investigación vinculada implica territorializar el concepto, es decir, visibilizar relaciones que han dejado de darse, relaciones nuevas, relaciones entre instituciones, entre el pueblo, los gobiernos, entre los actores, ya sea individuales, colectivos u organizaciones, enfatizando las diferencias, las desigualdades, las relaciones de poder, los conflictos que se generan y se producen en los distintos ámbitos de nuestros territorios. Dependiendo de las preguntas de investigación vinculada que nos hemos planteado, el contexto y la manera de describirse puede ser desde una dimensión transnacional, nacional, estatal, municipal, comunitaria, desde una familia, desde la perspectiva de Cuenca, desde una escuela, etc. Por ello, es necesario pensar
en la manera en que el contexto y la descripción va a aportar a la investigación y a responder las preguntas que hemos planteado como parte de nuestras investigaciones. En ese sentido, al momento de plantear nuestro contexto, estamos empezando a responder estas preguntas. Estamos precisando los múltiples vínculos que se establecen en el entorno. Siguiente. Planteamos de entender el territorio como una construcción social. El territorio es un espacio de apropiación y producción. Es decir, en este contexto de nuestros territorios hay conceptos diversos, polisémicos, distintas voces que podemos escuchar desde las perspectivas de las ciencias sociales o desde la ciudadanía, la economía, las sociedades. El territorio es, en ese sentido, una obra humana. Es el espacio que habitamos y es la base geográfica para la existencia de las sociedades. Nosotros construimos los territorios y el territorio es el producto de las relaciones de poder, de lucha, de desigualdades que se establecen entre las y los actores sociales para ejercer control político, económico en un determinado espacio. El territorio también es un espacio de vida y de simbolismo. Las sociedades ejercen una acción esencial al asentarse sobre los territorios o sobre los espacios que habitan y producen una manera de vivir, de entender, de ver esos territorios y tenemos pues el poder o los poderes para transformar los lugares en los que vivimos. En ese sentido, los territorios son espacios llenos de historia que constituyen soporte de construcción de nuestras identidades culturales. Son los espacios a los cuales pertenecemos nosotras y nosotros y las y los actores que colaboran. En ese sentido, somos nosotros quienes reivindicamos y delimitamos, reconocemos y definimos el territorio en el que vivimos. El territorio también es un espacio de acuerdos colectivos. Hay normas, hay dispositivos que regulan las relaciones entre las y los actores que habitan un determinado espacio. La definición del territorio va a estar dada no solamente por estos espacios físicos, sino la manera en que estas interacciones adquieren una dimensión espacial y pueden identificarse entre los diversos actores y en las escalas de su intervención. Por último, el patrimonio es un territorio común. Contiene los bienes, los recursos para beneficios individuales y colectivos. Aprovechamos, ocupamos y nos apropiamos del territorio para dar paso y uso a los recursos naturales, generalmente desde una forma colectiva, organizada, y vamos generando en las comunidades formas de apropiarnos de este territorio. Para poder responder, hilar y construir el apartado del contexto, planteamos una serie de preguntas, haciendo énfasis en que estas preguntas son detonadoras, que nos ayudan y nos guiarán para la reflexión, para que esas reflexiones que escribamos y desarrollamos sean profundas y argumentadas, tengan hilación y coherencia al momento de desarrollar estas ideas. Les pedimos que pensemos al momento de contestar estas preguntas en hilar un texto escrito, que vayamos respondiendo cada una de ellas o la mayoría de ellas con suficiencia, de manera que se entrelacen entre sí. Las preguntas guía que hemos elaborado para la actividad son las siguientes. Vamos a empezar indagando datos cuantitativos y cualitativos que nos ayuden a caracterizar el contexto de la investigación vinculada. Estos datos nos aportarán para comprender la realidad de la problemática enunciada en el territorio en el que estuvimos trabajando. Pueden ser datos de instituciones u organizaciones
que sean actualizados, gráficas, porcentajes, índices, tasas o tendencias. Pensemos en el INEGI, la CDI, la CNDH, la OMS, datos que nos ayuden a caracterizar los temas que estuvimos trabajando. ¿Qué nos van a decir esos datos de las relaciones que hay entre las personas, entre los seres vivos y no vivos? ¿Qué dicen esos datos de las relaciones entre el pueblo y el gobierno? ¿Qué dicen de las relaciones entre las distintas comunidades y municipios? También encontraremos datos estatales o locales, en caso de que existan. ¿Qué de estos datos nos van a ayudar a ir respondiendo las preguntas de investigación? Pensemos, ¿cuáles necesito para avanzar en los objetivos? Para describir y justificar mis objetivos y la metodología que llevé a cabo. ¿Qué datos necesito para mostrar de mejor manera el territorio en el que estoy actuando? A partir de la lección y la interpretación de los datos, los vamos a relacionar con las percepciones de los propios actores y con lo que nosotros hemos visto experimentado. Identifiquemos políticas gubernamentales. ¿Cómo inciden estas en las problemáticas que planteamos? Agendas de organismos internacionales, planes de desarrollo, ya sea estatal, nacional o municipal. Hay leyes generales o secundarias, reglamentos, lineamientos, programas y sus reglas de operación. ¿Qué de esto han generado en el territorio? ¿Han debilitado o fortalecido? ¿Quiénes las han ejecutado? ¿Qué cambios pueden identificar? ¿Qué han resuelto? ¿Cuál es la percepción que tienen las y los actores sobre esto? ¿Cómo ellos están entendiendo la problemática? ¿Qué percepciones de la problemática existen desde el punto de vista de las y los actores? ¿Cómo es que entienden y cómo relacionan este problema con las políticas públicas y la manera en que se ejecutan en su territorio? ¿Cómo se asumen parte de estas políticas y participan? ¿Cuáles son las implicaciones en la vida de los actores, en las reflexiones sobre la realidad que viven y sobre la construcción de futuros escenarios y su papel en ellos? También podemos encontrar iniciativas, organizaciones, colectivos y formas de resistencia existentes en el contexto. ¿Qué están haciendo estas iniciativas? ¿Cómo han reaccionado ante la problemática? ¿Cuáles son sus iniciativas, sus resistencias, sus frustraciones? También pensemos en una perspectiva a futuro, en imaginarios, en utopías. ¿Cómo es que desde el poder que tienen las y los actores podemos hacer algo respecto a esta problemática? ¿Qué tipos de apoyo, información o experiencias son necesarias para visibilizar el poder y el poder de sus acciones? ¿Cómo imaginan las y los actores salir de la situación? ¿Consideran que requieren algún apoyo para poder hacerlo? Por último, a manera de ejercicio, les pedimos llenar una tabla muy sencilla que nos va a ayudar a ir encontrando subtítulos y cómo estos subtítulos van respondiendo a nuestras preguntas. Identifiquemos si hay, a simple vista, congruencia entre las preguntas de investigación y los objetivos, y que ahí podemos enfatizar algunos aspectos para la descripción del trabajo. Si estos subtítulos aportan o no a atender estas preguntas y a responder estas preguntas y sus objetivos. ¿Por qué abordar aspectos lejanos si no hay una relación clara con lo planteado en las preguntas y objetivos? Les vamos a dejar por aquí unos ejemplos de las preguntas de investigación de un documento recepcional y cómo fue construyendo el marco contextual, cuáles son los apartados y cómo esta persona visibilizó la congruencia para construir estos apartados.
Queremos hacer énfasis en que estas preguntas son una guía. En la medida en que vayamos respondiendo y describiendo de manera ordenada y pensando cómo es que cada una de estas preguntas nos ayuda a entender el territorio, estos apartados de nuestro marco contextual irán tejiendo una manera de entender el tema y el problema a partir del lugar en el que lo estuvimos trabajando. En ese sentido, iremos puliendo estos avances con el acompañamiento de sus asesoras y asesores de investigación y con la lectura de sus profesores de experiencia recepcional. Les invitamos a que vean a las preguntas como un espacio en el que puedan ampliar sus reflexiones y sus descripciones. No son para nada una camisa de fuerza, sino que representan un abanico de posibilidades de los elementos que podemos incluir en nuestro marco contextual. Que tengan un excelente día.